¿qué tal? La verdad que grato es estar nuevamente con ustedes acá en este devocional semanal, en esta nueva semana. Soy Horacio Alcaraz, pastor de la Casa de la Bendición de Concordia, provincia de Entre Ríos, República de Argentina, para aquellos que nos están mirando desde el exterior. En esta semana estamos terminando una serie que por 6 semanas estuvimos estudiando acerca de la Biblia, la palabra de Dios. Y fue gratificante, fue edificante y fue también un hermoso desafío de estudiar juntos la palabra, de estar juntos cada día de la semana. Algunos por ahí piensan, pero siempre nos falta un día, pastor, son 6 videos y la semana tiene 7. Es que el domingo lo espero en la iglesia, el domingo lo espero en la congregación, el domingo es en vivo y en directo la predicación y la enseñanza de la palabra. Por eso el video que ustedes se llevan semanalmente al finalizar del culto, que entregamos gratuitamente, tiene 6 videos, uno para cada día de la semana, de lunes a sábado. El domingo los esperamos en la iglesia. Y para aquellos que no tienen internet, justamente tienen acceso gratuito a este DVD semanal, que al finalizar la reunión usted lo puede, si todavía no lo ha recibido o está viendo este video porque se lo prestaron, está viendo este video porque alguien se lo recomendó o se lo regaló y usted quisiera tener este video para cada una de las semanas durante todo este año, porque esa es la meta que tenemos, acompañarlos a través del estudio de la palabra de Dios durante todo este año. Usted puede el domingo encargar el video de la semana y cada domingo al terminar la reunión usted retira ese video de 6 mensajes, 6 enseñanzas cortas, concisas, pero edificantes y profundas de la palabra de Dios para nuestras vidas, y lo disfruta y lo puede usar durante toda la semana. Después lo puede prestar, lo puede regalar, hacer lo que quiera con ese video, con ese DVD que nosotros le entregamos. Y para los que tienen internet lo pueden seguir en nuestra página, que está en construcción, pero ya este material está subido cada día, domingo a la noche, el lunes por la mañana ya lo tienen a disposición en nuestra página www.lcb, con B larga, significa la Casa de la Bendición, lcbministerios.com.ar. Entonces, terminamos esta semana con una serie de 6 semanas que estuvimos aprendiendo sobre la importancia, el poder, la relevancia de las Escrituras, de la palabra de Dios. Y esta semana nuestro tema es la palabra que corta. Y el versículo sobre el cual vamos a estar estudiando esta semana está en Hebreos capítulo 4, versículo 12, y hoy vamos a leer también hasta el versículo 13, pero el versículo clave es el versículo 12, así que yo le invito a que tome su Biblia, que marque este versículo de la palabra de Dios, y que también, mientras en esta semana estamos estudiando la palabra, que lea el contexto en que este versículo está allí escrito en la palabra, en la Biblia. El contexto es muy importante para poder entender el texto que estamos estudiando. Es más, no nos apartamos del contexto para poder interpretar y aplicar el significado de la verdad de la Biblia a nuestra vida. Es importantísimo. Por eso, en la semana usted puede leer, y debería hacerlo si ama la palabra y quiere convertirse en un aprendiz, un estudiante, un discípulo de Jesucristo, leer toda la palabra. Lea los pasajes o los capítulos anteriores a este versículo que vamos a estudiar durante la semana, y lea también los capítulos posteriores para que usted pueda tener un panorama general y pueda entender de mejor manera por qué esta verdad que está revelada en las Escrituras. Entonces vamos a nuestro pasaje de esta semana, está en Hebreos capítulo 4, versículo 12, que es el texto clave, y luego vamos a leer el versículo 13, nuestro tema, la palabra que corta. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos
intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Muchos consideran la Biblia, este libro, como un buen libro. Otros lo ven como un libro que cuenta historias religiosas. Y nosotros muchas veces los creyentes tenemos también la tendencia a pensar que la Biblia es un libro que nos brinda aliento, que nos brinda consuelo, que nos brinda fortaleza, que eso es la Biblia, un libro para dar aliento, un libro para dar fuerza, un libro para dar consuelo. Y si bien las verdades de la palabra de Dios alientan, fortalecen, consuelan, la pregunta es, ¿qué es lo que la Biblia dice de sí misma? ¿Qué es lo que Dios dice de su palabra? Y es claro el pasaje acá en Hebreos 4:12 cuando dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. La Biblia, la palabra de Dios, es una espada, dice la revelación de la Escritura. Por eso es nuestro tema en esta semana, la palabra que corta. Cuando la Biblia habla de sí misma como una espada viva, una espada poderosa, una espada eficaz, que cumple su propósito, la palabra espada es una traducción castellana de la palabra griega machaira, que en realidad no es espada en el sentido que nosotros comúnmente conocemos una espada de empuñadura fuerte y larga en longitud, sino que más bien es una espada corta, cuchilla o daga que los soldados usaban para el combate cuerpo a cuerpo. Está diciendo aquí el escritor a los hebreos que la palabra de Dios es esa daga, esa cuchilla corta, filosa, bien poderosa y eficaz, y que se usa para un combate cuerpo a cuerpo. Y cuando uno piensa en la palabra de Dios, que como una espada, como una daga o una cuchilla afilada, de doble filo, sumamente afilada, uno como que la misma imagen de la Biblia como espada afilada, como daga afilada, puede inspirar ciertos prejuicios o cierto temor a nuestras vidas, cierta resistencia, porque a ver, cuando nosotros nos imaginamos una espada, lo podemos imaginar claramente, pero ¿qué pasa cuando nos imaginamos ser atravesados por una espada? Que nos imaginemos ser atravesados por un cuchillo. La primera cosa que nos imaginaríamos automáticamente es esquivarlo. O sea, si yo me estoy imaginando que un cuchillo, alguien me quiere atravesar con un cuchillo, una daga sumamente afilada, también me voy a estar imaginando que me voy a correr o voy a resistir o voy a impedir que sea atravesado, penetrado por esa daga o por ese cuchillo. Y justamente es un poco el reflejo de lo que es la actitud de muchas personas con la palabra de Dios. Nunca están lo demasiado cerca del Señor y de su palabra como para que la palabra de Dios los penetre, la palabra de Dios los hiera, la palabra de Dios corte, la palabra de Dios haga esa herida profunda. Y algunos dirán, bueno, pastor, más vale, uno no es suicida, uno no se quiere morir. Pero hay que tener en cuenta esto, que el no permitir ser heridos por la palabra de Dios, el no permitir ser cortados por la palabra de Dios implica grandes riesgos para nuestras vidas, incluso que conspira contra aquello que la mayoría de los creyentes aspiramos, anhelamos y deseamos, que es la bendición de Dios. Eso le pasó a Israel. Por ejemplo, yendo al contexto de lo que dice Hebreos capítulo 4, yo les invito, vamos a leer en Hebreos capítulo 4, dice en el versículo 1, tememos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes no parezca haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Quiénes son ellos? Ellos son los judíos, el pueblo de Israel.
Pero dice que a ellos no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así el séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. ¿A qué se está refiriendo Dios cuando le está diciendo al pueblo de Israel: no entrarán en mi reposo? Que no iban a entrar ellos a la tierra prometida, no iban a entrar a la tierra de bendición. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, acá se refiere a nosotros, que algunos de nosotros todavía no hemos entrado a esta tierra de reposo y a esta tierra de bendición. Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, los israelitas, no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. ¿Qué está diciendo acá? Que si Josué hubiera cumplido plenamente la promesa de Dios de dar una tierra prometida, ¿por qué Dios vuelve a prometer esa tierra prometida, esa tierra de reposo, esa tierra de bendición después? Porque la tierra prometida que Josué conquistó para el pueblo de Israel era una tierra prometida a nivel terrenal, a nivel material, pero la tierra prometida de bendiciones y de reposo prometida por el Espíritu Santo en la Escritura a través de los profetas es la tierra de bendiciones que nosotros poseemos y tomamos gracias a que Cristo la conquistó para nosotros. De esa tierra nos está hablando hoy, de esas bendiciones nos está hablando hoy a los creyentes. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Aún queda todavía territorio de bendición para que nosotros podamos poseer, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Verso 11: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y aquí nuestro texto, el verso 12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La enseñanza clara del contexto del capítulo 4 del libro a los Hebreos es que Israel cometió el gran error de no permitir que la palabra de Dios tenga cabida en su vida. No oyeron la voz de Dios, no quisieron ser penetrados. Voy a usar una palabra media bruta por ahí, pero que lo describe bien, permítame esta palabra: ensartados. Atravesado sería quizás mejor la palabra, perdón por el exabrupto, atravesado por la palabra de Dios. Ellos no quisieron ser atravesados en el corazón con la cuchilla de la palabra, no quisieron ser penetrados, no quisieron ser heridos, cortados con la espada de Dios, que es la palabra de Dios. Y a nosotros se nos advierte a no cometer el mismo error, porque ellos fracasaron justamente por eso, por no permitir que la palabra de Dios los atravesara su corazón, su alma, su espíritu, sus pensamientos, su mente. Por no permitirlo, ellos se perdieron la bendición de entrar a la tierra prometida. Por eso nosotros, si no queremos fracasar como Israel fracasó en ese momento de la historia en el desierto, nosotros tenemos que permitir que la palabra de Dios nos corte. Permitir que la palabra de Dios no solamente corte, porque cuando corta, ¿qué hace? Expone nuestro interior. ¿Qué significa esto espiritualmente hablando? Significa que hay que permitir que la palabra de Dios nos juzgue y que la palabra de Dios revele lo que hay en nuestro corazón. Israel en el desierto se rebeló.
Se reveló a la palabra de Dios, se reveló a Dios. Dice claramente, no quisieron escuchar su voz. Y no solamente que no pudieron entrar a su bendición, sino que también tuvieron que vagar 40 años en una vida de absoluto fracaso. ¿Todo por qué? Por no querer ser atravesados, cortados por la palabra de Dios. Y ese es el destino triste de todos aquellos, porque esto es un ejemplo para nosotros, dice el autor de Hebreos, es un ejemplo triste de todos aquellos que no se someten a la palabra de Dios, no se someten a la enseñanza de la palabra de Dios, no permiten el corte penetrante y profundo de la palabra en su vida. Es verdad, la palabra corta, y corta es tan filosa, tan afilada, que corta como un bisturí. El bisturí se usa no solamente para operar, sino también para estudiar anatomía, para estudiar el cuerpo humano y para estudiar los órganos, inclusive para cortar, seccionar los órganos y ver de qué están hechos, ver en qué consiste todo su composición morfológica. Es un bisturí y dice que penetra, el autor de Hebreos dice que es tan filoso que penetra hasta partir, separar el alma del espíritu. Penetra hasta separar las coyunturas de nuestros huesos, de nuestras extremidades. A tal punto penetra que dice hasta los tuétanos, o sea, hasta la médula ósea, penetra la palabra de Dios. El bisturí justamente cumple esa función y la palabra de Dios es ese bisturí de Dios para tratar con nuestras vidas. La palabra de Dios no es una loción para oler bien, no es una crema para estar bien perfumados, ni para encontrar un alivio temporario a alguna dolencia o alguna situación. Es una cuchilla que hiere, es una cuchilla que penetra hasta lo más profundo de tu ser. La palabra de Dios, Dios a través de su palabra revela tus pensamientos, porque Dios conoce tus pensamientos, conoce tus deseos y tus intenciones mejor que cualquier persona que existe, incluso mejor que nosotros mismos. Dios nos conoce. Y en nuestro instinto de supervivencia, ¿qué hacemos? Nos alejamos. Por eso muchos no quieren, dicen, no, la verdad, no, es muy fuerte lo que dice. La palabra es como, algunos dicen, no, se quejan, puro palo. En realidad no es puro palo, es pura espada, es puro bisturí. No, pero hiere, lastima. John Huss dijo estas palabras, un antiguo reformador, antes de Martín Lutero: prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Entonces no nos rehusemos a someter nuestras vidas a la palabra de Dios. Muchos se rehúsan y se perjudican a sí mismos y viven su vida sin disfrutar la plena bendición que Dios ya ha preparado para ellos. Quizás duela, es verdad, pero la misma Biblia dice en Isaías 30:26, anótelo, Isaías 30:26, léalo, que el Señor va a curar. Si la palabra te hiere, el Señor te promete que Él va a curar y vendará la misma herida que Él causó. Así que vamos a exponernos y dejar que la palabra de Dios esta semana atraviese nuestra alma y nuestro corazón. Nos vemos mañana, nos volvemos a encontrar a través de este DVD o de internet por donde estés viendo este devocional semanal. Hasta mañana, chao.